Bienvenido a un problema de aplicación que involucra una ecuación diferencial separable. Aquí tenemos un problema de mezcla. Un tanque contiene 90 kilogramos de sal y 2000 litros de agua. El agua pura ingresa a un tanque a una velocidad de 8 litros por minuto. La solución se mezcla y drena del tanque a una velocidad de 4 litros por minuto. La primera pregunta es, ¿cuál es la cantidad de sal en el tanque inicialmente? Bueno, la primera oración nos dice que estamos comenzando con 90 kilogramos de sal. Entonces la parte A es de 90 kilogramos. Esto también nos da lo que se llama la condición inicial, donde si la función de I de t nos dice cuánta sal hay en el tanque en cualquier momento t, ahora sabemos que I de 0 debe ser igual a 90. Necesitaremos esta información nuevamente más tarde. Parte B, se nos pide encontrar la cantidad de sal en el tanque después de 1.5 horas, y luego C, voy a encontrar la concentración de sal en la solución en el tanque a medida que el tiempo se acerca al infinito. Podemos modelar la situación usando la ecuación diferencial d de t es igual a r sub 1 menos r sub 2, donde d de t es la tasa de cambio de la cantidad de sal en cualquier momento t. R sub 1 es la tasa de cambio de la cantidad de sal que ingresa al tanque, y R sub 2 es la tasa de cambio de la cantidad de sal que sale o sale del tanque. Entonces comenzaremos por encontrar R sub 1 y R sub 2. Para estas tasas, encontraremos el producto de la concentración de la solución y el caudal. Nuevamente, R sub 1 es la tasa de cambio de la sal que ingresa al tanque, por lo que tendremos la concentración de la sal en la solución que ingresa al tanque, veces el caudal. Observe cómo se nos dice que el agua pura ingresa a un tanque a una velocidad de 8 litros por minuto. Entonces, la concentración de sal en la solución que ingresa al tanque es en realidad 0 kilogramos de sal por litro. Porque es agua pura, multiplicado por un caudal de 8 litros por minuto. Observe cómo las unidades de litros se simplifican, pero de cualquier manera el producto es 0. Sería 0 kilogramos de sal entrando al tanque por minuto. Y ahora para R sub 2 queremos encontrar la velocidad a la que la sal ingresa al tanque. Así que nuevamente tendremos una concentración de sal multiplicado por una velocidad de flujo, y se nos dice que la velocidad de flujo que sale del tanque o que sale del tanque es de 4 litros por minuto. Ahora, la concentración de sal en el tanque en cualquier momento t está cambiando realmente. Se basa en la cantidad de sal en el tanque en cualquier momento t y la cantidad de agua en el tanque en cualquier momento t. Sabemos que la cantidad de sal en el tanque en cualquier momento t es igual a I, o I de t. Entonces, habríamos dividido entre la cantidad total de agua en el tanque en cualquier momento t, va a ser 2000, la cantidad inicial, además de notar cómo la velocidad de flujo que ingresa al tanque es de 8 litros por minuto, y la velocidad de flujo que sale del tanque son solo 4 litros por minuto. Lo que significa que la cantidad de agua en el tanque está aumentando en 4 litros por minuto, porque el flujo de entrada es 4 litros más que el flujo de salida. Entonces tenemos 2000 más 4t, para la cantidad total de agua en el tanque en cualquier momento t. Y las unidades aquí son kilogramos por litro. Litros se simplifica, y esto nos da R sub 2, es igual a 4 y dividido por la cantidad 2000 más 4t. Y las unidades son kilogramos por minuto. Pero observe cómo simplifica esto, todos los términos contienen un factor de 4. Esto se simplifica y dividido por la cantidad 500 más t kilogramos por minuto. Lo que significa que nuestra ecuación diferencial será d de t, es igual a r sub 1, que es 0, menos r sub 2, que nuevamente se divide por la cantidad 500 más t. Avancemos y resolvamos esto en la próxima diapositiva. Entonces tendríamos d de t es igual, podemos soltar el 0 y simplemente escribir y negativo, en toda la cantidad 500 más t. Nuevamente, esta es una ecuación diferencial separable. Si multiplicamos ambos lados por dt, tenemos diferencial y es igual a negativo y dividido por la cantidad 500 más t, dt. Queremos que el término y esté en el lado derecho, sigamos adelante y multipliquemos ambos lados por 1 sobre i. Entonces tendríamos 1 sobre i, d, es igual a 1 negativo sobre la cantidad 500 más t, dt. Entonces, ahora que tenemos una función de i por d, es igual a una función de t por dt. Integramos ambos lados de la ecuación, integramos y luego resolvemos para i.
Entonces tendríamos la integral de 1 sobre I, d es igual a la integral de 1 negativo sobre 500 más t, de t. Entonces, en el lado izquierdo tenemos un registro natural, valor absoluto de I. Tendríamos una constante de integración, pero también tenemos una constante a la derecha, por lo que solo deja la constante a la derecha. Entonces tendríamos iguales. Ahora puede estar pensando que tenemos que realizar la sustitución o aquí, observe que si le permitimos ser igual a 500 más t, la diferencia o es igual a 1 de t, o simplemente de t. Entonces no se requiere ninguna sustitución. En el lado derecho solo tendremos un registro natural negativo, valor absoluto de la cantidad 500 más t. Y para la constante de integración vamos a escribir más c sub 1. Ahora tenemos que resolver esto por I. Sin embargo, para hacer esto, necesitaremos obtener los registros naturales del mismo lado. Agreguemos un registro natural de la cantidad 500 más t a ambos lados, lo que nos daría el valor absoluto de registro natural de I, más el valor absoluto de registro natural de la cantidad 500 más t. Es igual a c sub 1. Ahora aquí, porque estamos agregando dos registros con la misma base, podemos combinarlos multiplicando I 500 más t. Entonces podemos decir logaritmo natural, valor absoluto de I, multiplicado por una cantidad 500 más t, es igual a c sub 1. Ahora escribamos la ecuación logarítmica como una ecuación exponencial donde sabemos que el logaritmo natural es la base logarítmica e, por lo que como una ecuación exponencial habríamos elevado a la potencia de c sub 1. Es igual a I multiplicado por la cantidad 500 más t. Así que escribamos que como I multiplicado por la cantidad 500 más t, es igual a E con la potencia de c sub 1. Pero elevado al poder de c sub 1 es solo una constante, tengamos E elevado a la potencia de c sub 1 sea igual a c, entonces tendríamos, I multiplicado por la cantidad 500 más t, es igual a c. Resolviendo para I, dividiríamos ambos lados entre 500 más t. Entonces, ahora sabemos que I, o I de t, es igual a la constante c dividida por la cantidad 500 más t. Para encontrar el valor de c, usamos la condición inicial que encontramos en la parte A, que I de 0 es igual a 90. Entonces, si I de 0 es igual a 90, podemos sustituir 90 por I de t, y 0 para t y resolver para c. Eso nos daría la ecuación 90 es igual a c dividido por la cantidad 500 más 0, o solo 500. Entonces, multiplicando ambos lados por 500, tendríamos c igual a 45.000. Al sustituir 45.000 por c, ahora tenemos la solución particular para la función I de t que nos dirá cuánta sal hay en el tanque en cualquier momento t. Tendríamos que I de t es igual a 45.000. Dividido por la cantidad 500 más t. Volviendo a nuestra pregunta, la parte B nos pidió encontrar la cantidad de sal en el tanque después de 1.5 horas. Realmente tenga cuidado aquí, porque el tiempo en nuestro problema es en minutos, no en horas. Entonces, para responder a esta pregunta, dado que 1.5 horas es igual a 90 minutos, queremos encontrar I de 90. Usando nuestra función I de t, queremos determinar el valor de I de 90. Entonces tendríamos 45.000 dividido por la cantidad 500 más 90. Que es 45.000 dividido por 590. Lo cual sería aproximadamente 76.2712. Y las unidades aquí serían kilogramos de sal. Volviendo a nuestra primera diapositiva, ahora sabemos que la parte B es 76.2712 kilogramos de sal. Para la parte 100 se nos pide encontrar la concentración de sal en la solución en el tanque a medida que el tiempo se acerca al infinito. Si encontramos el límite cuando t se acerca al infinito de I de t, eso nos diría la cantidad de sal. Una vez que encuentre la cantidad, podemos encontrar la concentración. Tengamos el límite cuando t se aproxima al infinito de I de t.
En realidad sería igual a cero, porque observe cómo el denominador aumenta sin límite porque T se acerca al infinito, y el numerador es una constante, lo que significa que a medida que el tiempo aumenta sin límite, la cantidad de sal en el tanque se aproxima a cero y, por lo tanto, la concentración también se acerca a cero. Entonces, parte 100, la concentración se acerca a cero. Kilogramos de sal por litro. Espero que hayas encontrado esto útil.